Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta noche, por este tiempo en que nos permites reunirnos una vez más a escudriñar tu palabra, hoy con un tema importantísimo, Padre, como lo son las raíces de amargura. Y por eso te pedimos, Padre, que seas tú, Señor, en medio de nosotros esta noche, que tú nos des mucha sabiduría, que tú nos hables por medio de tu palabra, que tú nos dirijas, Padre, e intercedemos ante ti por esos hermanos que están tratando de conectarse, Padre, que tú aligere sus pasos para que se unan pronto a nosotros y también reciban esta bendición de tu palabra, Señor. Ponemos todo en tus manos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, bienvenido a todos los que están conectados aquí esta noche en Zoom y también bienvenidos eh, los que nos ven en la grabación a través de YouTube. Hola Graciela, ¿cómo estás? Va. Bueno, vamos a hablar esta noche sobre las raíces de amargura. Eh, aquí, mira, aquí me está hablando Mireya, que ya se va a conectar, dice. Vamos a hablar sobre las raíces de amargura y vamos a comenzar para ello hablando de este pasaje que es un pasaje muy conocido y muy mencionado, que está en el libro de Hebreos, capítulo 12, versos 12 al 15, que dice así: por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Vamos a repetir este último versículo. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gloria de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Entonces vamos a comenzar preguntándonos qué son las raíces de amargura y luego vamos a ver qué las origina, cuáles son sus consecuencias, cómo prevenirlas, cómo detectarlas y cómo erradicarlas. ¿Cómo se originan? Vamos a ir analizando esto este, eh, detalladamente. ¿Qué hacemos para que pueda generarse una raíz? ¿Cómo crece esa raíz? ¿Cómo brota esa raíz? ¿Qué viene después? A ver qué dicen ustedes. ¿Cómo, si yo quisiera que, de, si yo quisiera que brotara una raíz de algo, ¿qué necesito hacer para que surja esa raíz? Diga, Leticia. Bueno, en términos generales, normalmente ahora sí, la raíz de amargura se genera o brota cuando tenemos falta de perdón. Muy Y esa bien. falta de perdón ocurre cuando nos ofenden, y no dejamos pasar la ofensa, como dice la palabra, sino la tenemos ahí muy presente, latente, y pueden pasar muchísimos años y ahí están. Bueno, esa es una forma, pero quizá no es la única forma, ¿verdad? Pero digamos, si nosotros queremos tener una raíz de un árbol, ¿qué hacemos para que aparezca esa raíz? ¿Qué tenemos que hacer? Poner una semilla. Ponemos una semilla, ¿verdad? Porque, ¿qué hay en esa semilla? En esa semilla está la raíz, ¿verdad? ¿Cierto, Leticia? Entonces, para que nosotros podamos tener una raíz, lo primero que hacemos es, vamos a hablar de una semilla de frijol, ¿verdad?
caraota, como decimos nosotros en venezolano. ¿Cómo dicen allá en México, Leticia? ¿Frijol también? Ok. Este, me causa gracia Frijol. porque ajá, en República Dominicana y creo que en Puerto Rico le dicen habichuela. Bueno, entonces, digamos que vamos a sembrar un frijol. ¿Y qué va a pasar con ese frijol? ¿Cómo hacemos para que surja la raíz de ese frijol? Digamos que lo tenemos en la mano el frijol. Bueno, se requiere sembrarlo. Se requiere sembrar. Claudia, Para sembrar lo que necesitas? Abonar la tierra. una tierra buena. Bueno, primero necesitas una tierra, ¿verdad? Está la semilla, está la tierra, ¿verdad? O César, usted que es agrónomo, el sustrato, porque ahora como hay tantas maneras de sembrar, entonces ya no se dice la tierra, ahora se dice el sustrato. Está la semilla y está el sustrato, porque la semilla sola, porque si yo pongo una semilla de frijol arriba del mesón de la cocina de mi casa, ustedes me entienden, ¿verdad? Si yo pongo la semilla ahí y la dejo y vengo a los 3 meses, ¿qué voy a encontrar allí? La semilla seca. Una semilla seca, ¿verdad? En el peor de los casos, quizá la encuentro igualita, ¿no? Pero si yo pongo esa semilla en un sustrato, entonces ya le estoy dando el ambiente adecuado. Luego, ¿qué tengo que hacer para que esa semilla crezca? Abonarle, Abonar. echarle agüita Darle agüita, ¿verdad? y abono. Y abono, cuidarla que lleve sol. ¿Y qué va a pasar con esa semilla? Pues va a crecer. ¿Qué es lo primero que hace, César? ¿Qué es lo primero que pasa con la semilla después que se siembra? Lo primerito que hace. Pues tiene que morir No, sale, para sale que la salga. raíz. Sale Sale la la raíz. raíz. Bueno, lo que Sale dice la raíz. Leticia también es cierto, la semilla muere y sale la raíz, ¿verdad? O sea, vamos a esperar que se termine de conectar Yoconda. Yoconda de Costa Rica que se está conectando. Yo creo que ya. Sí, ¿verdad? Sí, lo que creo que no tiene todavía es audio. Ahora sí. No, no tiene audio, Ana, se conectó mal. Yo creo que no va a escuchar. Ana, ¿la ayudas? Sí. Entonces yo les decía, tenemos la semilla, tenemos el sustrato, le ponemos el agüita, ¿verdad? Y lo primero que sale, como dice César, es la raicita, ¿verdad? Y luego salen ¿cómo se llama eso? Colega, ayúdeme, ¿cómo es que se llama aquello cuando sale El El ápice. tallo. No sé. y, ay, yo no me acuerdo cómo está, hace muchos años ya. Los cotiledones salen, ¿te acuerdas de Ah, eso? ok, sí. Los cotiledones, ¿verdad? Y entonces la raíz empieza a crecer y Esas son las empieza a hojas. afianzarse. ¿Y luego qué viene? Flores. Raíz, tallo, flores. Ujú. ¿Y después de eso qué viene? Los fruticos. Los frutos. Exactamente, ahí es donde quería llegar. Entonces, la semilla puede ser una ofensa, como dijo Leticia. Sí es cierto. Pero no es la única forma o sea, no es el único tipo de semilla que existe. El sustrato obviamente somos nosotros. Porque si nosotros nos permitimos ser el sustrato para esa semilla, ya el hecho de que permitimos que esa semilla llegue allí a nosotros como sustrato, como suelo, ya estamos mal. Pero si encima de eso nos permitimos nosotros mismos comenzar a regar esa semillita, peor, ¿verdad? Pero si además permitimos que brote y que dé fruto, ya vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Ok? Pero antes de ver qué es lo que pasa,
Entonces, Leticia, ciertamente cuando hay una ofensa, esa ofensa es la semilla. Esa ofensa cae en nosotros. Nosotros somos la tierra, somos el sustrato, ¿verdad? Nosotros deberíamos ser buena tierra, pero no para esa semilla, sino ya saben para cuál semilla, ¿verdad? Que es la palabra del Señor, pero no para una semilla que nos va a producir una raíz de amargura. Pero no es la única semilla, porque díganme una cosa, ¿por qué pudiera ser que una persona eventualmente llegue a sentir amargura? Por Háblenme en términos desilusión, prácticos, perdón. por desilusión, Por ejemplo, por ejemplo, Porque no se le dan las expectativas pensadas. porque no logra cumplir sus objetivos. Pudiéramos llamarlo frustración, tal vez. Entonces, Leticia, allí también puede haber una falta de perdón. Pero ¿dónde está la ofensa? ¿Quién ofendió a quién? porque a veces no nos perdonamos a nosotros mismos. Somos muy severos para criticarnos y juzgarnos. Ahí era donde quería llegar. Muy bien, muchas gracias, Leticia. Entonces, puede ser una ofensa, pero puede ser que no hay tal ofensa, sino que pudiera ser que nosotros cometimos un error, hicimos algo mal, no nos salieron las cosas como no querían, como queríamos que nos salieran, y no nos podemos perdonar nosotros mismos. Eso es algo. Pero hay más. ¿Por qué más? ¿Por qué otras razones puede estar la gente amargada? Cuando digo amargada, amargada, quiero que me entiendan, yo no estoy queriendo decir que es una persona que anda así con la cara amarrada y de mal humor, no, porque la amargura no necesariamente es mal humor. También Cuando, Perdón, puede sí, ser, amargura. Perdón, Diana. también cuando recibimos malos tratos desde la niñez, alguna violencia de algún tipo, vamos creciendo con ese, digamos, con ese dolor y se va volviendo con el tiempo amargura, resentimiento y demás, y pues va creciendo todas esas raíces como unas raíces de yuca. Muy bien. Creo que ahora sí nos estás escuchando, Yoconda. Estamos hablando de las raíces de amargura de Hebreos capítulo 12 que dice que tenemos que tener cuidado que no broten raíces de amargura. ¿Cómo estás, yo? Bienvenida. Hola, pastor. Bien, ¿y ustedes? Bien. Bendiciones. Amén, amén, bendiciones. Estamos hablando de las raíces de amargura y estamos preguntando cómo surgen esas raíces de amargura. Hablamos del proceso de una semilla, de que una semilla para que crezca tiene que ser sembrada en un sustrato, en un suelo. En este caso nosotros somos la semilla, ¿verdad? Pero que si esa semilla la regamos y la dejamos que brote, va a dar flores y eventualmente va a dar frutos. Imagínate tú qué tipo de fruto daría cuando las raíces de amargura, es lo que estábamos hablando, Yoconda. Pero nos estábamos preguntando cuáles son esas semillas que producen raíces de amargura. Hablamos de la falta, o sea, una ofensa que nos lleva a la falta de perdón. Y también hablamos, Yoconda, de que a veces nosotros cometemos errores o las cosas no nos salen como pensamos y nos fustigamos nosotros mismos porque no podemos perdonarnos. O sí, no tenemos, quizá no es falta de perdón, sino que no tenemos la valentía para confrontar el problema que tenemos, o no tenemos el coraje para confrontar el problema que tenemos, y lo que hacemos es que nos encerramos en nosotros mismos y permitimos que surja la raíz de amargura. Sin embargo, las raíces de amargura no, esas no son las únicas fuentes. Yo les voy a preguntar, ¿ustedes no han escuchado, por ejemplo, como que alguien dice, mira, pero ¿qué le pasó? Le pasó tal y cual cosa y de pronto se enfermó y al tanto tiempo se murió. ¿Ustedes han escuchado algo así? ¿Quién me pone un ejemplo? Sí, está, Dime, dime, Jaime.
Bueno, mira, hay veces que la gente, bueno, de hecho, siempre se dice, cuando te amargas, te puede dar úlcera estomacal, te da un montón de cosas porque de alguna otra manera los jugos gástricos, porque la amargura produce, o sea, el malestar, produce desequilibrio orgánico, o sea, en el cuerpo y puede producir una úlcera gástrica que es causal de una muerte segura. Bueno, de hecho puede producir muchas enfermedades, que ese es el punto donde vamos a ir llegando, donde vamos a ir aterrizando, pero yo lo que les decía era que no solamente se trata de que alguien nos ofendió y no lo perdonamos, eso quizás es lo más frecuente, pero también a veces pasa que no nos perdonamos nosotros mismos o que hay alguna situación que nosotros, como por ejemplo lo que mencionaba César, de que no nos salió algo bien, no cumplimos la expectativa, no dimos la talla en algo, tal vez en un trabajo, en una meta que nos propusimos, en una carrera, no logramos sacar la carrera X, algo que quisimos hacer, no lo logramos y nos frustramos. Entonces la frustración, óigame, la frustración puede ser una semilla de una raíz de amargura. La frustración, ¿ok? Más todavía puedo mencionar más, como por ejemplo, cuando una persona pierde un ser querido, un ser amado. ¿Está pensando en eso, Leticia? Sí, iba a decir de una experiencia dolorosa de la pérdida de un ser querido. Y en este caso a lo mejor le estuvo orando a Dios y no sanó, la persona murió y entonces la persona se resiente, se enoja con Dios y se llena de amargura. Bueno, puede ser que la persona se enoje con Dios, pero puede ser que a lo mejor no se enoje con Dios, Leticia, pero por alguna razón no logra superar esa pérdida, le cuesta mucho vivir con sin esa persona que tanto amó. Eso sobre todo pasa en personas una pareja que tiene muchos años, que se acoplaron mucho, digamos, una pareja que a lo mejor tienen 40, 50 años de casado y son muy unidos y de pronto uno muere y el otro queda y dicen, ah, mira, enviudó de pronto le dijeron que tenía cáncer y en 3 meses se murió. ¿Han escuchado ustedes algo así? ¿Yo, Félix? Por ejemplo, Sí, nuestro tío Félix, cuando perdió a Rosa, esa era su vida, nuestro tío, ¿verdad? Ustedes saben que Jaime y yo somos primos. Nuestro tío fue así. Y pudiera mencionar muchos casos más. Traición, Alguna, perdón, cuando reciben una traición fuerte. una De ese traición. un caso muy cercano, nosotros acá, que el señor se casó con una mujer mucho más joven, le entregó pues todas sus cosas, tuvieron 2 niños, luego se casaron y demás, antes de tener los niños obviamente, luego ella por ser más joven consiguió a otra persona y dejó al señor y hace poco sufrió un infarto, el señor nunca pudo superarlo, se Y entregó se al murió. alcohol y se empezó a enfermar, empezó a perder como su conciencia y falleció hace como un mes. No pudo superar esa traición de la esposa. Muy bien. Y también ahí pudiera mencionar otras cosas. Por ejemplo, cuando un padre, cuando un hijo o una hija le causa mucho dolor al padre o a la madre porque está en malos pasos, malos caminos y el padre y la madre se preocupa, se preocupa, se preocupa y está en una angustia permanentemente y entonces de pronto uno dice, ¿pero qué le pasó? Y, y la persona que está haciendo lo malo, que le está causando el dolor de cabeza, ahí no necesariamente hay odio, ahí no necesariamente hay una amargura de que el padre de que vamos a decir la madre, que quizás son las que más sufren, ¿verdad? A lo mejor ahí no se trata de que la madre no logra perdonar a su hija o a su hijo, sino que está sufriendo por lo que está pasando. es una decepción lo que está viviendo. Una decepción, pudiéramos decir muy bien, Leticia, eh,
una decepción es una semilla que puede generar una raíz de amargura y una frustración, la angustia, el dolor también. Y, y pudiera mencionar otras. Por ejemplo, ustedes han escuchado hablar, mejor dicho, ustedes han sabido de alguien que haya tenido, de una mujer que haya tenido cáncer de seno, ¿sí? Una, También. una, ¿Ah? una amiga y le dije que tenía que perdonar. Y ella es católica. Yo la llevé al perdón para que analizara el por qué, pero aún todavía le seguían diciendo que tenía cáncer. Bueno, lo voy a decir como testimonio. Entonces después ella recurre a mí y me dice, por favor, llévame en tus oraciones. Y yo pedí oración a un grupo de mujeres. De ahí fue a su evaluación porque todo salía que le estaba haciendo metástasis, aun cuando Metástasis. le habían amputado su seno. La mastectomía, creo que así se llama eso. Y ya me dijo, voy a la última para saber, porque si no, pues también me van a quitar el otro seno y todo. Y le Ajá. digo, ten confianza y al final, para la gloria es de Dios, la declararon sana y hasta la oncóloga se sorprendió mucho. Mire, yo no les voy a decir que sea en todos los casos, porque indudablemente no, ¿verdad? Además, yo no soy médico y yo no tengo conocimiento de eso. Yo me baso en algunas cosas que yo he leído. Pero yo le puedo decir que muchos de los casos de cáncer de seno tienen que ver con una experiencia muy dolorosa. Como por ejemplo la traición, un rompimiento de pareja. O saben que también una violación. Y cuando ustedes escuchen a una persona que le diga tengo cáncer de seno, si ustedes le quieren ayudar, traten de escucharla y que esa persona se desahogue y que esa persona pueda eh, entender que tiene una raíz de amargura en su corazón que no la deja avanzar. Repito, yo no voy a decir que necesariamente cuando alguien le da un cáncer de seno es por eso, ¿verdad? Pero sí les puedo decir por lo que he leído y bueno, mi esposa también conoce un poquito más sobre todo este tema porque yo sí he estudiado sobre salud, que sí hay casos, ¿verdad, Ana? Sí, claro. El De, dolor de siempre, las pérdidas, bueno, hemos hablado mucho de la amargura, pero a veces también acabas de hablar de, de dolores de parte del hijo a los padres, pero también a veces los padres hacen sufrir a los hijos, hay también, maltrato, también. no solo físico, sino verbal, y eso cuando son niños y después cuando crecen tienen eso en su mente. Y eso también queda allí y yo he leído, ¿verdad? Psicólogos que dicen que nuestra mente son como árboles, las neuronas se tejen y crecen. Cada vez que pensamos y pensamos lo mismo, siguen creciendo. Entonces, todo pensamiento que tú repites y repites en tu mente es como esas raíces que crecen y crecen y no dejas de pensar en eso. Muy bien. Y es allí lo que el Señor nos habla, ¿verdad? Por eso tenemos que declarar la mente de Cristo y por eso tenemos que volver a empezar y tenemos que perdonar. Muchas gracias, Ana. Entonces, fíjense, ya hablamos de cómo se genera la raíz, cómo crece, cómo brota. O sea, como brota quiero decir que sale el fruto, la planta, y luego vienen las flores, como dijo César, y luego vienen los frutos. Dice Efesios capítulo 4, 31, 32, dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Nos dice algo aquí sobre cómo nosotros podemos erradicar las raíces de amargura, cómo podemos manejar las raíces de amargura. Nos dice algo la palabra allí en Efesios. ¿Qué vieron allí?
¿Lo volvemos a ver? El perdón como la mayor fuente, la mayor arma es el perdón Muy y ser bien. benigno. La benignidad. La Eso sí. benignidad y el perdón. ¿Cómo ponemos eso en práctica? Uy, eso es lo que más cuesta. Eso cuesta. La benignidad, Como seres vamos a verlo humanos de nos nuevo. cuesta muchísimo. Vamos a verlo de nuevo. Vamos a ver, decía, sed benignos unos con otros, misericordiosos y perdonándonos unos a otros. ¿Cómo ponemos eso en práctica? A ver, Karina, que está llegando para que caliente allí. Buenas. Buenas. Ya sabes que estamos hablando de las raíces de amargura, ¿verdad, Karina? Sí, señor. Ajá. ¿Cómo ponemos en práctica eso que dice allí en Efesios como un remedio para las raíces de amargura? Bueno, lo que me ha funcionado a mí y Ajá. lo he practicado varias veces es no voy a contaminar mi corazón. O Muy sea, bien, muy es bien. como que me lo digo yo misma. O sea, yo lo practico yo misma y digo, no contamines tu corazón. Y de una vez digo, lo perdono o la perdono. No sabe lo que está diciendo o no sabe lo que está haciendo, pero no voy a contaminar mi corazón. Y Muy bueno, bien. claro está oración, ¿verdad? Porque al final de cuentas la ayuda y ese poder para perdonarnos los da el Señor. Así mismo es. De hecho, dice Proverbios 23:7, dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. ¿Cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Entonces, si tienes tu corazón contaminado, estás pensando en eso, como tú dices, Karina, y entonces eso eres tú, eso te define, ¿verdad? Pero ¿qué dice la palabra en Efesios? Sean benignos, misericordiosos. Mi pregunta era desde el punto de vista práctico, en la vida real, hablando en términos criollos, ¿verdad? Siglo XXI, ¿cómo lo ponemos en práctica? Yo creo que la única manera, pastor, de entender es lo que Jesús nos decía, que debemos perdonar como Dios nos perdonó a nosotros Así es, y ver a las personas, pedirle al Espíritu Santo que nos permita ver a las personas como Dios nos ve, con esa misma misericordia. así es, Yo le agregaría tratar a los demás, o sea, o pensar cómo quisieras que nos hicieran a nosotros si fuera el caso al revés. exactamente. O sea, él dijo, sacrificio no quiero, lo que quiero es misericordia. O sea, es Uh, así, ¿verdad? O sea, entonces qué tremendo está eso, creo Karina. que yo muchas veces pienso, aunque yo tenga la razón, yo me imagino, me ha pasado que me he imaginado si fuera al revés. Y digo, bueno, Dios Exacto. mío, ayúdame porque, o sea, sé que tengo la razón y todo, pero pienso como que si fuera yo. Y muchas veces eso detiene la sed de venganza. O sea, o la sed de ese enojo, la ira que te da lo que te pasó, o sea, no quiere decir que no la vas a sentir. Y otra cosa creo que es entregarle los sentimientos al Señor. Cuando tengo un sentimiento o sea, esto me ha pasado muchas veces y cuando tengo un sentimiento así se lo entrego a Dios. Muy bien. Entonces, no lo puedes no lo puedes poner delante de Dios, Karina, si no lo reconoces, ¿verdad? Entonces, reconocer que Claro, o tenemos sea, cuando se lo estoy diciendo es porque lo estoy reconociendo de que lo estoy sintiendo. exactamente el hecho de decírselo es porque lo estás reconociendo. Porque ustedes saben que uno le enseñaron, yo no sé si ustedes escucharon eso, ¿verdad? Esa famosa frase que dice, yo perdono, pero no olvido, ¿verdad? O aquella otra que dice, que te perdone Dios, yo no soy Dios para perdonar. No, eso no es lo que nos enseña la palabra del Señor. Hay ¿Quién una soy yo película para que, perdonar? una Pastor, película yo que se tuve una llama Dios experiencia. perdona, yo no. Vamos a darle chance a yo porque no había hablado. Adelante, yo. Ah, gracias, gracias. Yo tuve una experiencia la semana pasada
bastante importante y siento que en el transcurso de mi vida en el cristianismo, yo he ido sanando, pero esta parte estaba ahí y no sabía. Estamos, Manuel y yo asistimos a unos talleres, aquí se llama CODA, son conductas dañinas, Ajá, es sí, el sí, ustedes me programa. hablaron de ellos, sí. Sí, muy importante, vieras que está bastante interesante. La semana pasada se trataba de traer su niño, ¿verdad? A su edad adulta y todas esas cosas, ¿verdad? Esas actitudes de niño no las traen a la edad adulta y pueden causar de mucha inmadurez y muchas cosas, ¿verdad? Que uno no sabe, porque están ahí, pero uno no sabe que es que son cosas que uno le pasó niño y no ha Exactamente. sanado porque no ha recordado. El tema fue muy lindo y bueno, yo recordé, ¿verdad? Porque lo hacen a uno ahí, ¿verdad? Recordar. Y yo decía, ¿por qué yo lloro por todo? O sea, a mí todo me causa, este, aunque sea algo muy leve, me causa tristeza y lloro mucho. Y yo decía, ¿por qué a mí se me dan tanto las cosas? ¿Porque lloro tanto? Y resulta que en el momento de la oración que le dicen a uno que recuerde uno niño, ¿verdad? Y traerlo aquí para empezar a sanar por medio de la oración, ¿verdad? Primero el Señor me trajo el recuerdo, yo me veía sentada en la cama, estaba en una habitación, me veía sentada ahí de medio lado, llorando. Tenía, por cierto, 2 colitas, ¿verdad? Y yo me estoy viendo y me estoy viendo llorando mucho, muy triste. Y entonces yo me abracé, ahí llegué y abracé a esa niña y empecé a hacerle cariño, como cariño, como tratando de consolarla, pero yo sabía que es Jesús, ¿verdad? El que me está dando esa sanidad. La oración duró como 5 minutos. Cuando yo abrí los ojos, yo estaba llorando, pero no, digamos, un No llanto de con dolor, tristeza. porque se me habían venido las lágrimas. Y yo sentí una paz, una tranquilidad, como que me desahogué. Solté esa parte que me estaba, no sé, yo pienso que era oprimiendo, porque todo en la casa, si me decían algo, ya a mí me causaba tristeza, me hería mucho, cualquier cosa. Y era esa parte que no había sanado, esa parte niña, que lo que me había pasado en mi niñez y que yo me veía llorando, lo tenía oprimido, tal vez no me había perdonado, ahí mismo me perdoné, porque fueron cosas que pasaron que no fue mi culpa, estaba pequeña y lo traje, ¿verdad? Y al recuerdo y el Señor hizo su proceso en mí. Importante porque uno no termina, ¿verdad? De conocer, uno no termina de aprender, por eso la importancia de estar siempre escuchando la palabra y estar en estos grupos que le ayudan a uno Amén. mucho. Así es. Y entonces eso nos dice Yoconda, porque estamos hablando de las posibles semillas que producen las raíces de amargura. Entonces, cosas que vienen de la infancia también pueden ser semillas que producen raíces de amargura. Bueno, como lo decía también, no sé si era Leticia o Diana, que hablaba de cosas que hicieron los padres o nuestros hermanos o nuestra familia, ¿verdad? Así que hay muchas razones, pero lo cierto es que sea por un daño que nos hicieron, por una frustración, por una decepción, la pérdida de un ser querido, la pérdida, por ejemplo, de un negocio, la pérdida de dinero, en fin, también nos puede causar. Sí, Jaime, Y no puede existir también una semilla heredada de cadena generacional, que sea no entendí. una amargura heredada de la familia, o sea, algo impuesto desde antes que uno naciera,
estaba en el papá de uno, en la mamá de uno, una amargura que se trasladó también para uno, Bueno, una cadena. desde el punto de vista espiritual eso es posible y es bíblico también, como también, pero no de algo que venga en tus genes, ¿verdad? Sino algo que viene a nivel almático. Pero también puede ser por cosas que te inculcaron tus padres y que tú ni siquiera te diste cuenta, ¿verdad? Como por ejemplo cuando tú escuchas desde que tú estás niño, este país no sirve para nada y aquí siempre vamos a ser pobres y en fin, todo ese montón de cosas, ¿verdad? Que a veces te atan sin darte cuenta. Eso, o muchas cosas pudiera decir, ¿verdad? Hay una cosa que yo, por ejemplo, siempre digo, que yo he escuchado gente que dice, nosotros siempre hemos sido pobres, piso de tierra. Mis padres, yo crecí en un hogar piso de tierra y mis padres eran, y mis abuelos eran piso de tierra y mis bisabuelos y siempre seremos piso de tierra. Mira, si tú lo dices así va a ser, pero sí, son cosas que te sembraron y que quedan ahí que de una u otra manera te pueden estar generando, haciendo que crezcan raíces de amargura. Y otra cosa importante es que tenemos que tener mucho cuidado con eso y tratar de que, como decía Karina, donde nosotros vemos que esa raíz de amargura está surgiendo, que la estamos viendo. Oigan, otra cosa que no es que nos hicieron un daño, hay una raíz de amargura que es terrible, mis queridos hermanos, que es la envidia. La envidia es una raíz de amargura tremenda. Y eso, ahí no podemos decir que nadie nos ha hecho daño, porque el hecho de que alguien tenga éxito, ¿cómo vamos a decir que esa persona nos está haciendo daño? ¿Verdad que no? Simplemente pues tenemos envidia porque no sabemos manejar nuestras emociones y tenemos que aprender a manejar nuestras emociones. Entonces, sí, Jaime, claro que sí puede ser, claro que sí puede ser. Hay muchas maneras como se originan las raíces de amargura y vamos a poner un ejemplo de lo que puede suceder, las consecuencias de las raíces de amargura. Esto está en Éxodo capítulo 2, esto es un pasaje también que se menciona mucho. Moisés y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, no ha hablado también por nosotros y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que habían en la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo. Y llamó a Aarón y a María y salieron ambos. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No, no hacía mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él y claramente y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo. Y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón a María y he aquí que estaba leprosa. Obviamente, aquí se está hablando de algo que es muy visible, ¿verdad? Que es o sea, no puede ser más explícito. Ellos murmuraron porque la murmuración, mis hermanos, también es una semilla que nos puede generar una raíz de amargura, ¿verdad? Vamos a decir, una semilla de amargura, una posible semilla de amargura. Aquí está muy explícito. El Señor permitió que María se hiciera leprosa. Unos días después, si siguen leyendo, va a ver que la sanó porque Moisés oró por ella, pero ella sufrió de lepra. Porque las raíces de amargura, hermanos, bíblicamente lo podemos ver de muchas maneras, que las raíces de amargura
de cualquier origen que tenga, nos puede generar enfermedad. Las raíces de amargura, cualquier origen que tenga, nos puede generar tristeza, nos puede generar depresión, ansiedad, inconformidad e enfermedad. Yo no estoy diciendo que cualquier persona, por favor no me malinterpreten, yo no estoy diciendo que cualquier persona que sufra de depresión o que sufra de ansiedad o que esté triste es porque tenga raíces de amargura. Por favor no me malinterpreten, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que la raíz de amargura puede generar alguna de estas situaciones o varias de ellas, de esta que estoy hablando acá. Entonces, ¿cómo detectamos esas raíces de amargura? Porque dijo Karina, bueno, yo reconozco que tengo raíces de amargura y cuando yo las tengo, yo las pongo en manos del Señor y yo le pido al Señor que no me permita que mi corazón se contamine y yo me propongo a mí misma, dijo Karina, no contaminar mi corazón. Dice Hebreos 12, versículos 12 al 15. Por lo cual, levantar las manos caídas, esto ya lo habíamos leído, lo estoy volviendo a leer, y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea que, dice, sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces aquí vemos, las detectamos porque hay algo que no está funcionando bien en nosotros y las podemos erradicar. Allí está el remedio. Manos caídas, levantar las manos caídas, las rodillas paralizadas, sendas derechas, seguir la paz con todos, la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Cuando nosotros nos enfocamos en eso y no en lo malo, entonces seguramente nos va a ir mucho mejor. Dice el Salmo 103:1-3, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades y es el que, óigame bien, el que sana todas tus dolencias. ¿Cómo erradicar esas semillas que nos llevan a las raíces de amargura? O cómo erradicar las raíces de amargura. Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Y escúchenme bien esto, por favor. No olvides ninguno de sus beneficios. No olvides ninguno de sus beneficios. Seguramente ustedes habrán escuchado esa historia del vaso medio vacío, del vaso medio lleno. ¿La han escuchado? Eso de que podemos ver el vaso, la parte vacía, podemos ver la parte llena. Hace unos meses conversaba yo con alguien que se comenzó a deshogar conmigo y entonces me estaba contando de las cosas malas de su trabajo y se deshogaba y lloraba y es que en mi trabajo y mi jefe tal cosa y me contaba todo lo malo. Y me hablaba de lo malo de su hogar, de que su esposa, todos los defectos que tenía la esposa. Y me hablaba de lo malo de la iglesia, porque es que el pastor tal y cual cosa y los hermanos esto y los hermanos aquello. Y me hablaba de todo lo malo de la iglesia. Y me hablaba de lo malo de su familia, de sus padres, de sus hermanos. Y me hablaba de lo malo de su suerte, de que le ha ido mal, de que entonces mire, perdí dinero aquí, me fue mal en esto y perdí el carro y me contaba todo lo malo. Yo lo que hice fue escucharlo. Y por último yo le dije, ¿y no ha ocurrido nada bueno en tu vida? Y se quedó así como pensando. Todo lo que ha pasado es malo. Toda la gente que te rodea es mala. Esas personas que te rodean no tienen una parte buena, no tienen alguna virtud. Esas personas que tú dices que tienen defectos también no tienen una virtud. Entonces se quedó pensando y me dijo, sí, seguramente sí. Yo le dije, ¿y por qué no te enfocas en la virtud?
¿Por qué no te enfocas en lo bueno? ¿Por qué no pones tu mira en lo bueno? ¿Por qué no pones tu mira en las cosas buenas que te han pasado? ¿Por qué no pones tu mira en todo lo bueno que ha hecho Dios por ti y no en lo malo? ¿Por qué no pones tu mira en lo bueno de tu trabajo, en lo bueno de tu esposa, en lo bueno de tus padres, en lo bueno de tus amigos, en lo bueno de los hermanos de la iglesia, en lo bueno del pastor, en lo bueno de tu economía? Comiste hoy, sí, y ayer sí también. Entonces, eh, hay mucha gente que no comió, que no pudo comer. ¿Por qué no miras lo bueno? Porque cuando miramos lo bueno, entonces yo le estoy diciendo a Dios, no me olvido de tus beneficios. Cuando yo lo bendigo y yo le doy gracias por lo bueno, en vez de quejarme por lo malo, hermanos, y cuando yo vengo ante Dios con un corazón agradecido, yo le entrego mis cargas y le doy gracias por lo que Él hace por mí cada día. Porque cada día, yo esta mañana, ¿saben qué, hermanos? Me alegré tanto porque me di cuenta que podía ver la luz de un nuevo día con mis ojos y que podía respirar el aire con mi nariz y que me podía mover por mis propios pies. Y que cuando me desperté y abrí los ojos, ahí estaba mi esposa a mi lado. Y miré para arriba y tenía un techo arriba de mí. Entonces, hay bendiciones. Debo enfocarme en lo bueno, debo enfocarme en, en las bendiciones y no en las cosas malas. Y cuando yo me enfoco en lo bueno, y yo le decía a esta persona, trázate metas y enfócate a las metas, pidiéndole a Dios que te bendiga, que ponga en ti tu gracia y su favor y su misericordia, y enfócate en esas metas y no veas lo malo. Y cuando hay algo malo, cuando tú detectes que hay algo malo en tu corazón, entonces, como decía Karina, entrégale eso al Señor y enfócate en no permitir que esas raíces de amargura, no solamente que crezcan en ti, sino arranca esa semilla que en algún momento alguien sembró. Cuando alguien te ofendió, cuando alguien te insultó, cuando alguien te hizo un daño, e incluso cuando perdiste algo. Iba a decir hace un rato y se me fue la onda. Los que estamos aquí que somos inmigrantes, la inmigración también nos puede producir depresión y nos puede producir una semilla de amargura, porque comenzamos a pensar en lo que dejamos atrás. Ah, yo dejé mi profesión y allá están mis padres en Venezuela o en Colombia, según el caso de cada quien, y allá están mis padres y allá dejé yo mi negocio y allá yo dejé mi título colgado en la pared y tengo que venir aquí. Bueno, pero si el Señor nos permitió la oportunidad de tener una nueva vida, ¿por qué no abrazamos esa nueva vida? Y así funciona con todos, mis hermanos. Enfoquémonos en lo bueno que Dios nos da. Y así nosotros no vamos a permitir que las raíces de amargura se hospeden en nuestros corazones. Vamos a orar. Padre amado de la gloria, gracias te damos por este tiempo, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque hoy nos has bendecido y nos has hablado, Señor. Yo bendigo a mis hermanos que están esta noche y te pedimos que esta palabra quede guardada en nuestros corazones, Señor, y que si hay algo allí en nuestros corazones que no provenga de ti, Señor, como dice tu palabra, que tú metas tu mano allá adentro y que tú escudriñes profundo y lo que no provenga de ti, sácalo de allí, Señor. Y no permita, Señor, que una semilla, Señor, que haya sido sembrada en nosotros, o que nosotros mismos hayamos sembrado, brote y genere esa raíz de amargura, sino que si hay algo ahí que no sea tuyo, Padre, sácalo, Padre, erradícalo, Padre. Danos la sabiduría para detectarlo y también para hacer lo que tengamos que hacer, Señor, para que eso pueda salir de nosotros, Padre. Quedamos en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.